Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias que una vez más tú permites compartir tu santa palabra con mis hermanos y amigos. Te ruego que tu Santo Espíritu me ayude de exponer correctamente la palabra tuya, Señor, y que sea también este mensaje de gran edificación para todos que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús oro, amén y amén. Hermanos, el mensaje de hoy está titulado Sígueme, y vamos a leer y vamos a analizar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, los versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amados hermanos y amigos, la Real Academia Española registra 15 significados de la palabra seguir. Al finalizar el mensaje de hoy, vamos a referirnos solamente a 3 de ellos. En el versículo 13, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. En este versículo vemos al Señor Jesús predicando desde la orilla del mar de Galilea. Pero eso no fue o no es la primera y la única vez que él predica desde la orilla del mar. Él siempre estaba buscando un buen lugar para él puede atender a esa multitud que siempre estaban siguiéndolo, ¿verdad? Y para que le puedan escuchar lo que él los tenía que enseñar. Y si vayamos ahora a Lucas, al Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 5, los versículos 1 al 3, Lucas 5, 1 al 3, podemos ver lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Tenemos que imaginarnos que en este tiempo no había micrófonos, no habían amplificadores, no habían ni megáfonos, pero la voz de nuestro Señor Jesucristo pudo ser escuchado desde una barca que estaba en la orilla del mar, un poquitito apartado de la tierra inclusive, y toda una multitud pudo escuchar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, también el Señor Jesús es Dios Hijo, y ciertamente Él estaba en todo poder, que su palabra puede ser escuchado, esté donde Él esté. Y asimismo pasó
en el día de hoy, cuando vemos que él estaba en el mar, cerca del mar, para entonces enseñar a las personas que estaban alrededor de él. Vayamos al versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Fíjense, qué interesante. Leví, que es ninguna otra persona que el apóstol Mateo, que luego Dios usa para escribir uno de los 4 evangelios, es de nacimiento judío. Y Leví era cobrador de impuestos y tenía su oficina o su mesa, como dice, su banco de los tributos, parece cerca del mar. Tenía una vista hermosa mirando al mar de Galilea, ¿verdad? Y obviamente Jesús pasó por allá y lo vio, ¿verdad? Y le invita, sígueme. Pero tenemos que hablar ahora un poquitito de Leví, del apóstol Mateo. Leví se dedicaba al odioso oficio de cobrar impuestos a favor del imperio opresor de los romanos. Tenemos que recordar que los publicanos compraron de los romanos el derecho de cobrar los impuestos imperiales y luego, por ende, vivían a costa de sus compatriotas, obteniendo grandes ganancias deshonestas por cobrar dinero de más. Los publicanos tenían la costumbre no solamente cobrar lo que era del César, lo eran los impuestos imperiales, sino cobraron de más a los compatriotas suyos para entonces, de cierta manera, recobrarse la inversión que han hecho anteriormente por comprar el derecho de ser publicano a los representantes del imperio romano. Pero aún así, Cristo lo llama, tocando por su gran por su gracia eficaz y su gran misericordia, el corazón de este publicano, de Leví. Y así el Señor nos muestra que los pecados no son una barrera para que Dios Santo, en su amor infinito, los perdona. Fíjense, por favor, en la respuesta inmediata de Leví, dejando su vieja vida atrás, cuando decide seguir a Jesús. ¿Se recuerdan en Juan 3:3? Cuando Nicodemo, ese líder, ese principal de los judíos, visita de noche a Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa forma de dejar inmediatamente su banca de los impuestos, de los tributos, y decidir de seguir a Jesús, al Señor, a Cristo, eso nos muestra que es una nueva persona. En ese momento, él nace de nuevo, espiritualmente hablado, ¿verdad? Podemos asumir que él tenía tal vez conocimientos anterior de la palabra predicada, porque el Señor predicaba en Capernaum, ¿verdad? En el área. Y también el Señor hizo milagros. Y esos milagros eran públicos. Lo hemos tratado en reflexiones y mensajes de domingos pasados. La gente estaba sorprendido, ¿qué es eso? ¿Qué poder tiene este Jesús, verdad? Y Jesús no solamente sanaba a los enfermos, sino también
sanaba a los enfermos espirituales, predicando la palabra. Y la fe siempre viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, obviamente de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hermanos, en este versículo podemos entender que Leví invitó tal vez a una comida de despedida a sus compañeros publicanos y amigos y conocidos. Y fíjense que estaban a la mesa juntamente con Jesús y los discípulos. En ese tiempo la mesa no era una mesa como nosotros con sillas. Era una área más elevada, pero la gente estaba reclinado sobre el brazo izquierdo en el piso, sobre colchones, sobre almohadas, y comían con la mano derecha, pero inclinado, recostado en el piso, como nosotros cuando vamos a visitar a los países de nuestros primos, al Oriente Medio, estamos comiendo en el piso. Y también nos inclinamos y nos sentamos a veces, o nos inclinamos, reclinamos para comer con la mano derecha, ¿verdad? Y así tenemos que imaginarnos ahora un grupo grande, ¿verdad? Donde estaba Leví, el dueño de la casa, invitó a Jesús, a los 4 discípulos que hasta ahora Jesús tenían, acuérdense que era Simón, Pedro y Andrés, y obviamente Jacobo y Juan. Pero también tenían seguidores, ¿verdad? Pero lo interesante es que Leví invitó a una comida de despedida a sus compañeros publicanos y amigos y conocidos, porque habla la palabra que muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Tal vez podemos entender que Leví tenía el propósito que ellos tenían que escuchar a Jesús para su salvación. Porque ya él decidió seguir a ese Jesús. Él sabía que era el camino, pero no iba a dejar a sus amigos y compañeros sin ofrecerle la oportunidad de un encuentro cercano con el Señor, con el propósito que tal vez ellos también reciben luego su salvación. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Qué interesante este versículo. En este versículo podemos ver, primeramente, que no todos los escribas eran fariseos. O sea, fariseos, ustedes saben, era una secta muy legalista, ¿verdad? Pero no todas las escribas del templo eran fariseos. Pero vemos sin duda la intolerancia y la justicia propia de ellos. Pero lo interesante es cuando ellos dicen: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Pero esta vez, y observen por favor mis amados, los escribas y los fariseos no se dirigen directamente a Jesús para reclamarle, sino a los discípulos. ¿Lo ven? Porque aquí dice
dijeron a los discípulos. Ellos sembraron discordia, querían sembrar discordia, ¿verdad? Y su propio juicio, su intolerancia y su propia justicia. Y ustedes saben muy bien que el Señor Jesús no necesitaba escuchar nada para conocer los corazones de los hombres. En muchas ocasiones, dice la Escritura, porque Jesús sabía que estaba en el corazón o que pensaron, que verdaderamente traen. Inclusive Nicodemo. Cuando Nicodemo vino de noche, él dice prácticamente con mucha reverencia, Rabí, Rabí, sabemos el que hace esas cosas tiene que venir de Dios. Y Jesús le contesta a algo que Nicodemo jamás preguntó. Y le dice, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Jesús sabía verdaderamente qué tenía Nicodemo en su corazón. ¿Cuál fue verdaderamente la razón por qué Nicodemo vino de noche a verlo? Él quería saber de la salvación. Él quería saber acerca del reino de Dios. Pero nunca preguntó de forma directa a Jesús. Y vamos ahora al versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, ¿ve? Esta vez sí, Jesús escuchó a los escribas y fariseos. Y les contesta, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, ya Jesús escucha el comentario de los escribas y fariseos, prácticamente el reclamo a los discípulos. Pero él responde con explicar de su misión terrenal, de sanar las enfermedades espirituales. Hermanos, por supuesto sabemos que Jesús ha sido el mejor médico porque él también sanaba enfermedades físicas. Y lo hemos visto ya en mensajes pasados y lo vamos a ver en mensajes futuros. Pero sobre todo, él predica la santa palabra. Él predica, él vive el evangelio de la salvación para sanar a las enfermedades espirituales. Hermanos, lo importante del mensaje de hoy, ahora lo vamos a ver en la aplicación y la enseñanza de esos versículos. En el contexto del pasaje bíblico de hoy, el primer significado de seguir es ir después o detrás de alguien. Eso significa seguir, y acuérdense, la palabra clave del mensaje de hoy es sígueme. Y nosotros mismos, en el Evangelio según Marco, podemos ver en el capítulo 1, en los versículos 16 al 18, lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Fíjense, estaban trabajando, estaban
ocupado en su oficio de pescador. Estaban en su barca, estaban en la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, y estaban lavando las redes. Pasa Jesús, lo ve que eran pescadores, y lo invita de transformarse en pescadores de hombres, con la palabra, sígueme. ¿Y cuál fue la reacción? Aquí dice la palabra, y dejando luego sus redes, le siguieron. Simón Pedro y Andrés, al igual que Leví, quiero decir Mateo, seguían de inmediato el llamado de Jesús de seguirle. Hermanos, amados, amigos, si usted recibe un llamado del Señor, un llamado de Dios, no vacile de seguir a ese llamado. Y Dios llama a el que quiere llamar. Hoy, como en el pasado, y lo hará mañana. El llamado de Dios debe ser contestado de inmediato, sin vacilación. El segundo significado de la palabra seguir es ir en busca de alguien o algo, ¿verdad? Dirigirse, caminar hacia él o ello. Para una ilustración de ese significado de ir en busca de alguien, vamos al Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 4, el versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. El Señor Jesús, donde Él estaba en Galilea, en Judea, Él siempre predicaba y sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Pero Él también tenía de costumbre de alejarse. Estaba solo con su Padre celestial, en oración, en meditación, hablando con su Padre que está en los cielos. Y siempre estaba apartado en el monte, en un lugar desierto, a solas. ¿Se recuerdan de un mensaje anterior? Tiene usted su cuarto de guerra. Nosotros necesitamos tener un cuarto de guerra, donde nos sentamos a solas con Dios, le hablamos para poder superar cualquier aflicción, prueba. Es necesario tener un lugar privado, apartado, donde podemos estar a solas con Dios. Pero cada vez que Jesús estaba apartado, a solas, la gente lo estaba buscando, porque querían escuchar más enseñanza, querían saber más de la palabra del Dios, del reino de los cielos. Y cuando lo encuentran, le rogaron, por favor no te vayas, quédate con nosotros. Porque este alimento espiritual era tan rico que la gente quería más y más. En esta ocasión, Jesús recorría Galilea y predicaba, como yo les dije. Y hoy ya no Jesús predica de forma personal, pero hoy en el día, para escuchar a Jesús, quien es Dios, Hijo, nacido hombre,
tenemos a su santa palabra. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. No tenemos más nada. No necesitamos más nada. Ya Dios ha hablado. Entonces pregunto, ¿por qué no busquemos lo que Él tiene que decirnos hoy? Hermanos, muchos de nosotros tenemos costumbre de hablar con Dios, de orar, y de pedir, y de rogar, y a veces de batallar. Pero también tenemos la costumbre de escuchar lo que Dios nos tiene que decir hoy en respuesta a nuestras conversaciones con Él. Leemos verdaderamente de forma perseverante todos los días la palabra de Dios. Demos verdaderamente la oportunidad a Dios de hablarnos. ¿Estamos dispuestos de escuchar como en una conversación que no se vuelve un monólogo, sino un diálogo? Yo hablo y yo escucho que usted tiene que decirme. Yo hablo a Dios y escucho lo que Dios me tiene que decir. Hagamos eso como una costumbre, como una disciplina, todos los días. Usar la palabra de Dios para escuchar lo que Dios me quiere decir. Y el tercer significado de la palabra sígueme es ir en compañía de alguien. Y qué hermoso ejemplo de alguien que camina en compañía de Dios lo encontramos en Génesis 5, versículos 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense, ese Enoc con una vida piadosa, él caminaba con Dios. Dios y él estaban agarrados de la mano, caminaban juntos, como él dice. Y Dios aparentemente estaba tan complacido que lo llevó. Él salió de la tierra a la presencia de Dios. En 2 versículos, y la palabra de Dios no miente. Enoc caminaba con Dios. Hermanos, amigos, para poder caminar con alguien, hay que caminar al mismo paso y a la misma dirección que aquel a quien estamos siguiendo. Si yo quiero ir con mi esposa a un lugar, no puede ser que yo agarro por allá y ella agarra por allá. No caminamos juntos. Asimismo, si yo quiero caminar con Dios, yo no puedo caminar en una dirección opuesta o en una dirección diferente que Dios camina. Seguir a alguien o a algo quiere decir dejar algo atrás. En el caso de Leví, hemos visto que dejó atrás su banca de los impuestos, su banco de impuestos, su vida vieja, la vida corrupta, robando a su compatriota dinero para tener buena vida. Hemos visto como Simón Pedro
y Andrés dejaron la pesca, dejaron sus redes, dejaron la barca y siguieron a Jesús. Seguir quiere decir, en cierta manera, siempre nacer de nuevo. Tú o algo nace de nuevo. Y recordemos lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, y hermanos, aquel que camina con Dios, aquel que sigue a Cristo, está en Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, ¿cómo yo puedo saber en qué dirección Dios camina para poder seguirle? Bueno, nosotros normalmente nos orientamos en el campo por una brújula. La brújula me indica dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, y yo puedo orientarme y llego a mi destino. En el caso de los hijos de Dios, los creyentes, tenemos a la palabra de Dios como una brújula para nuestra orientación. Porque desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, esa escritura santa trata del corazón de Dios. Trata cómo quisiera Dios que sea el hombre. La Biblia no trata de ti y de mí. Trata únicamente de Dios. Dicho eso, ¿cómo entonces entendemos la brújula? ¿Cómo podemos interpretar la brújula que nos está guiando o para guiarnos correctamente? Bueno, para comprender la brújula, para que seamos guiados correctamente, para que podamos caminar con Dios, para que podamos seguir a nuestro Señor, la única manera es estudiar, meditar y seguir la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos hable. No solamente hablemos nosotros en oración y ruego, sino dejemos que Dios nos hable. Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa enseñanza sobre ese maravilloso ejemplo, como Leví, un publicano, un pecador, atiende tu llamado de seguirle y se levanta de inmediato y deja su vida vieja atrás. Permítanos a nosotros también, los que ya hemos dejado nuestra vida vieja atrás y lo que estamos siguiendo, sea en todo momento instrumento y testimonio para aquellos que todavía no te conocen, que todavía no te siguen, para que en el día de mañana lo puedan hacer. Gracias por esa rica enseñanza del día de hoy. Y te pido por aquel que en este momento puede haber escuchado este mensaje y se decide de arrepentirse y pide perdón por sus pecados y llegue a los pies tuyos siguiéndote.
Y en este momento habrá fiesta en los cielos por aquella persona. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Sí, amigo, ahora contigo. Si tú todavía no sigues a Cristo, aunque Él te está llamando, hágalo ahora, mientras que tú puedes. Acuérdate, por favor, la decisión es tuya. Pero no deje para mañana lo que debes hacer hoy, porque tú no tienes garantía que llegues a mañana. Por eso yo te invito, dé ahora ese paso de arrepentimiento y recibe el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y Señor. Sigue al Señor, que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no por Él. Te invito, por ese amor que yo tengo por el prójimo, que tú hagas una breve oración en este momento. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y por mis pecados, y que su sangre fue el precio por ello. Pero también creo que Él fue sepultado y que Él se levantó de los muertos al tercer día. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo abro mi corazón. Yo te invito que tú entres en mi corazón y que seas mi Salvador personal y Señor. Gracias, mi Dios, por ese regalo de la vida eterna que el Señor Jesús ha hecho por su sacrificio en la cruz. Gracias por permitirme ser tu hijo o tu hija. Y en el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Y hermanos, para despedirnos, participe en la gran comisión. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación para usted, compártelo. Mande esa prédica a sus contactos en las redes sociales. Ore que el Señor abra el oído y que este mensaje puede entrar en su amigo o en su amiga. Será el mejor regalo que usted puede dar a sus amistades. La vida eterna. En el día de mañana en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hágalo. Compártelo. Visite nuestras páginas web en Facebook y en YouTube. Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.